Me escuchan. Vamos a empezar a grabar. Vamos a hacer nuestra oración. Recuerden que tenemos la oración de Santo Tomás de Aquino. Yo la voy a proyectar aquí para que todos la podamos rezar. Los que quieran la rezan en latín, los que quieren la rezan ahí creo que la están viendo, ¿cierto? Sí, 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 lo estamos viendo. Perfecto. Muchas In nomine gracias. Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Oración para antes de estudiar de Santo Tomás de Aquino. Ante lectionem scriptionem vel predicationem. Creator ineffabilis, qui de thesauri sapientiae tue, tres angelorum hierarchias designasti, et tea super caelum empyreum miro ordine collocasti, atque universi partes elegantissime deposuisti. Tu, inquam quiberus fons luminis et sapientiae diceris, atque super eminens principium infundere digneris, super intellectus mei tenebras, tue radium claritatis duplices, in quibus natus sum ame removes tenebras peccatum cilitet et ignorantiam. Tu, qui linguas infantiam facin disertas, linguam meam erudias, atque in labis meis gratiam tuam benedictiones infundas. Da mihi intelligendi acumen, retinendi capacitatem, adiscendit modum et facilitatem, interpretandi subtilitatem, loquendi gratiam copiosam, ingressum dirigas, egressum compleas. Tu, qui es verus et Deus homo, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, hacemos un paréntesis porque vamos a continuar después con algunas frases célebres. Yo les conté a ustedes cuando estábamos hablando, a ver, yo les proyecto acá. Cuando estábamos hablando al respecto em, de lo que significa, a ver, esto cómo me proyecto, ahí ya, de lo que significa que la ciencia certifique en prácticamente un 100% que justifique, que fundamente a Dios como creador, es una convención prácticamente común de toda la opinión pública científica. Entonces, para la próxima clase, si alcanzamos a avanzar aquí del todo, porque nos quedan 4 clases nomás. Les voy a contar o les voy a compartir algunas frases de mm, científicos famosos de los últimos 100 años que testifican al respecto de la existencia de Dios como creador, o de igual manera testifican al respecto de su conversión a partir de los estudios científicos que han realizado. Entonces, como estamos en un curso de apologética, pues obviamente en el curso de apologética debemos de tener elementos científicos que le den luces científicos, ¿no? No podemos reducir la ciencia. A veces cuando hablamos de ciencia nos quedamos en la tecnología, en el computador, en el último carro, en el edificio más grande. No, la ciencia abarca muchísimo más, es un campo muchísimo más amplio de esa serie de herramientas o utensilios que hoy son prácticamente comunes en todos los hogares. Ciencia, hablamos del conocimiento del hombre, la posibilidad que el hombre tiene de interactuar con el cosmos, con las criaturas, para conocer el porqué de las cosas, cómo se mueven, cuál es su origen y cuál será su finalidad. Entonces, cuando hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es un hecho histórico inédito, o sea, esto es para, voy a decirlo con todas las letras, esto es para pelearlo con cualquiera. Pelearlo con cualquiera, digo, que, que Dios como que se buscó el argumento más complejo. O a ver, veámoslo de la siguiente manera. Dios se buscó el pretexto más interesante, más profundo y más fuerte para dar razón de su divinidad. Y es la resurrección. Porque si nuestro Señor Jesucristo hubiera llegado, predicado durante 3 años, excelente.
La conversión de los apóstoles, excelente. Los milagros, excelente. Pero este hecho de la resurrección le da una fuerza propulsora inédita, o sea, única, singular, particular a la Iglesia Católica, a nosotros como cristianos. Muchos se llaman hoy, muchos se pueden llamar hoy por hoy cristianos, pero seguidores de Cristo, cristianos en su esencia, somos nosotros los bautizados en la Iglesia Católica. Y eso es indiscutible. Eso inclusive está en los documentos de la misma Iglesia. No es, yo repito, no son pensamientos de Camilo Gálvez, esto está en la doctrina de la Iglesia Católica, que en algún momento se podrá hacer un curso sobre eso, seguramente está ya preparado. Pero el hecho, el acontecimiento de la resurrección es una cosa que es una locura. Eso solo a Dios se le podía ocurrir. O sea, decir que un hombre resucitado iba a ser el sello de garantía de una institución que iba a ser la luz para el mundo. Eso es una cosa que sale de los esquemas. Pues Dios se salió de los esquemas, así como Dios se salió de los esquemas para crear una mujer tan espléndida como es la Santísima Virgen. Uno dice como dice San Luis María Guión de Montfort, Dios agotó la imaginación con la Santísima Virgen. O sea, Dios agotó la imaginación con este acontecimiento de resucitar, del resucitado. Y eso para nosotros marca la diferencia con cualquier otro tipo de creencia, de ideología, de espiritualidad, de lo que ustedes quieran. Jesucristo ha resucitado. Y eso está plasmado en los evangelios. Entonces aquí vamos a tocar varios elementos, la historicidad de los evangelios y vamos a hablar de la doctrina católica versus la ciencia moderna. Lo pongo yo en pregunta porque para muchos que se las dan de modernos y de científicos, eso de los evangelios es un mito, eso es idealista, eso no tiene que ver con la realidad. Entonces, ¿hasta qué punto la ciencia moderna, ahí podemos introducir nosotros antropología, papirología, porque vamos a hablar de eso, eh, física, química, porque hay un análisis de los textos antiguos para dar razón de su antigüedad, de ese tiempo de antigüedad, etcétera. Entonces, lucha la ciencia moderna con la doctrina católica, o por el contrario, la doctrina católica está respaldada fuertemente por la ciencia moderna. Nuestra espiritualidad no se fundamenta en una creencia científica. Oído, no, no es porque encontraron el papiro 7Q5, encontraron los papiros del Mar Muerto, del Mar Muerto, sí. Encontraron la reliquia de la sábana santa, nuestro Señor Jesucristo. No es por eso que nosotros creemos por algo mucho mayor que eso, más profundo, más trascendental y más elevado. Pero es interesante que la ciencia, en cuanto que se convierte en un instrumento propio de la naturaleza humana, confirma la doctrina católica y confirma la resurrección de nuestro Señor. Eso es muy interesante. Entonces, quien se diga verdaderamente científico debería ser un verdadero y auténtico católico. Porque oído, mi fe no se fundamenta en la ciencia, pero la ciencia le da mucha fuerza a la fe. Bueno, entonces, comienzo con este pensamiento de San Antonio de Padua. Lo están viendo todos ahí. A ver, discúlpeme, yo me conecto también aquí por el celular para poder tener... em, a ver, a ver, a ver. mm, a ver que no encuentro para conectarme al celular y tener aquí pues la... Ya lo encontré. Para saber ustedes qué están viendo, porque yo no, como aquí yo no puedo verlos a ustedes y puedo ver la pantalla, entonces yo aquí pongo conexión número 2, le bajo el volumen y listo. Yo aquí me queda claro que ustedes están viendo estas palabras de San Antonio de Padua. Precisamente en función de eso que les digo, miren el texto tan lindo. Con la muerte volvemos a Dios. Como el navegante entra en la tranquila bahía del puerto. Ojalá nosotros tuviéramos esto siempre presente. Escapados de la tempestad del mundo, nos refugiamos en la paz de la vida inmortal. Bueno, yo tenía un profesor de teología, Monseñor Escopenamiglio Cladías, fundador de Arautos de Evangelio. Monseñor John en las clases de teología decía,
Nosotros nos hemos acostumbrado a una figura de la muerte que es una calavera con una hoz en la mano así como amenazando. Se han visto en las puertas, en los portales en los portales de los cementerios, y aparece medio tenebrosa la muerte. Diciendo, la muerte iría a estar vestida de gala, debería ser un ángel con vestidos dorados, porque es que nos está dando la oportunidad de entrar a ese paraíso celeste que es en el fondo la paz de la vida inmortal. Nos escapamos de la tempestad del mundo, como dice aquí San Antonio de Padua, y nos refugiamos en la paz de la vida inmortal. Volvemos a Dios como el niño lloroso se recuesta contra el seno de su madre que lo acaricia y enjuga sus lágrimas. Acordemos nosotros de nuestra madre, este mes de mayo, que por lo menos aquí en Colombia se celebra el Día de la Madre. Cuando uno de pequeño hacía cualquier pilatuna, cualquier travesura o tenía un accidente y tal, recostarse en los brazos de de la madre, ser abrazado por la madre, que la madre llorara con uno por el dolor que uno tenía, eso era de un confort, de una cosa impresionante. Y eso no solo en la niñez, a través de la vida se vive, porque hay algo especial en ese vínculo natural, hay algo de sobrenatural también, porque en la madre se refleja la misericordia de Dios. Entonces uno siente algo de Dios en esas actitudes propias de la madre. Entonces sería como que una caricia eterna de Dios que vamos a recibir después de la muerte. Entonces, es otra visión de la muerte, es la visión que tienen los santos, que debemos de tener nosotros. Continúa ahí San Antonio y dice, del llanto de este mundo, los justos entran en la gloria de Dios, donde Dios, perdón, enjugará toda lágrima. Ese enjugar las lágrimas y acariciar de Dios por toda la eternidad. Entonces, primero pensar en este panorama sobrenatural que tiene que ver con la muerte y la resurrección. No es un hecho científico, pero la ciencia de alguna manera termina confirmando lo que ya nos va mostrando a nosotros la ciencia y la veracidad de los evangelios. Entonces, primero, para decir que nuestro Señor Jesucristo resucitó, pues tenemos que hablar de la muerte de nuestro Señor, ¿cierto? Si, si no murió, pues no resucitó. Y si resucitó, pues terminó muriendo en algún momento. Ahora, la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue fruto de una coincidencia, de la suerte, de una suma de circunstancias, Caifás, Anás, Pilato, la traición de Judas, tal, no, 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 no. Eso pertenece al misterioso designio de Dios. Muerte y resurrección. Vida, pasión, muerte y resurrección. El misterioso designio de Dios. Aquí los hombres no son los protagonistas. Aquí el protagonista es Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro empieza esas grandes predicaciones, él y otros más, pero se le da un real especial a Pedro por ser el primer papa, oído, que fue el primer papa de la Iglesia Católica, no de cualquier otra iglesia, ni de cualquier secta protestante, ni nada, no, de la Iglesia Católica. Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, dice, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. ¿Por qué dejo yo a constancia aquí de estos textos? Porque antes que cualquier declaración que exista en los evangelios, esto estuvo desde toda la eternidad en el corazón de Dios. Y eso es lo más importante para nosotros. Ahora, esto no significa que los que participaron en toda la trama malévola, nauseabunda, eh, y traicionera y satánica para la muerte de nuestro Señor, no estaban ajenos de lo que sucedía. Ellos no fueron ejecutores pasivos, no, 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 ni mucho menos unos títeres, porque algunos dicen, no, es que Judas tenía que hacer lo que hizo. O sea, él no estaba predestinado para eso. Todas y cada una de las criaturas salieron de las manos de Dios para darle gloria plena a Él, practicando la virtud en grado excelso, sumo, arquetípico, magnánimo. Ese es el fin de la creación. Dios me creó a mí para la salvación. De la misma manera, la primera intención de Dios al crear a Judas Iscariote fue la salvación. Otra cosa es que él hizo un mal, él realizó o él optó por un mal uso de ese don maravilloso que es la libertad. Y la libertad es dada al hombre para hacer el bien y no para hacer el mal. Por lo tanto, él hizo un mal uso de la libertad y entregó al Hijo de Dios. Entonces,
Primero eso, claro, fue entregado. El hecho de ser entregado, de que venga una muerte, de que sea sepultado, es un hecho que fue cotidianamente comentado por los primeros cristianos, las primeras comunidades, desde el primer momento en que a nosotros, 2000 años después, desde el primer momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es un hecho y un acontecimiento histórico que queda plasmado en los evangelios. Y en los Hechos, que es un libro, pues, ustedes saben que escrito por Lucas, un hombre muy prominente en ciencia, médico, escritor, artista, pintor, se le atribuyen, por ejemplo, tres pinturas eh, de la iconografía católica y la iconografía de Nuestra Señora, se le atribuyen a él tres pinturas. Nuestra Señora de Iberskaya, que es una imagen lindísima que cada año transuda un bálsamo espectacular. Yo tuve oportunidad de ver una copia de esta imagen en Sao Paulo, Brasil. Oiga, yo vi esa imagen como transudaba bálsamo, una cosa impresionante. No era, primero que todo, no era imaginación, porque yo estudiaba teología y una capilla de una de las comunidades donde estábamos nosotros allá trabajando. A la capilla un muchacho llegó con una foto de la Virgen en un cuadro y él asustado porque la Virgen había transudado, entonces todo el mundo prevenido, porque esto qué será. Hoy en día, como la Virgen termina, discúlpeme, pero ha sido así, en Colombia se ha presentado que la Virgen se apareció en una gotera, en un tazón de chocolate y no sé cuánta cosa así. Entonces el encargado de la casa, el superior de la casa, dijo, no, un momentico, vamos a ver eso bien, tal. Limpiaron la imagen, porque la imagen estaba puesta en un marco, en un portarretrato, era una imagen pequeña, estaba puesta en un portarretrato con vidrio, con un marco muy lindo y tal. Lo pusieron en la capilla, la imagen empezó a sudar, o sea, salía, brotaba a través del vidrio, uno veía que brotaba el bálsamo, y era un bálsamo porque cuando se limpiaba con algodón, el algodón quedaba aceitoso y un aroma, pero cuando uno entraba a la casa, la capilla estaba a unos 20, 30 metros, se sentía el aroma, o sea, el bálsamo había cubierto toda la casa, era una cosa impresionante. Hasta hoy en día existe allá en esa capilla. O la historia es mucho más larga, pero les cuento por esa imagen, ¿por qué? Porque Nuestra Señora de Iberskaya se le atribuye a San Lucas, Salus Populi Romani también, y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que es mucho más conocida por todos, que está en Santa María del Socorro, en Roma. Está, creo que son los padres, ¿qué comunidad es que cuida esta iglesia? Redentoristas, cuidan esa iglesia. Entonces esas tres imágenes se acredita que las pintó también Lucas. Una de ellas, inclusive, cuando tuvo el primer encuentro con Nuestra Señora, en la mesa donde él estaba sentado y se encontró con la Virgen, en esa mesa él pintó a la Santísima Virgen. Y una de esas tres imágenes corresponde a esa primera pintura de Lucas y después él habrá pintado otras dos. Muy bonita me parece la historia. Entonces él dice en los Hechos, os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres por Dios, a los padres, ahí falta una coma, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús. Entonces, primero queda claro el acontecimiento de la muerte de nuestro Señor, está ahí plasmado. Además, nunca, ni siquiera en los más contemporáneos, por decirlo, suena redundante, los más contemporáneos a nuestro Señor Jesucristo, se les ocurrió negar la muerte de nuestro Señor. Para Caifás y Anás era un verdadero triunfo haber logrado matar a aquel que se llamaba hijos de Dios. Inclusive hay una leyenda que circulaba en los primeros tiempos de la iglesia, donde le preguntan, no recuerdo si es a Caifás o a Anás, porque uno de los guardias llega corriendo y dice, se abrieron los sepulcros, el cielo se cubrió, el templo perdón, el velo del templo se rasgó, que era todo un símbolo del rompimiento con la tradición judía y el abrazar de Dios a la nueva, a la iglesia que nacía del costado de Cristo. Y este hombre llegó aterrado a contarle eso a Caifás y a Anás, y entonces él como con cierta sospecha, que parecía que era Dios, porque miren todo lo que pasó, los sepulcros se abrieron y salieron los muertos y salían increpando por las calles a los judíos. Y ellos dijeron, sí, sabíamos que era Dios y por eso lo matamos. Me parece muy interesante, digamos, esa historia de los primeros tiempos de la iglesia porque muestra también la maldad que había en el corazón de esos hombres.
habían visto los milagros, habían visto todo, y para ellos era un triunfo matar al Mesías, así de sencillo, o sea, con todas las letras era un triunfo. Entonces, ellos no tenían la noción de cómo esa muerte iba a prestigiar a nuestro Señor. Si ellos tuvieran la noción clara de que la muerte iba a prestigiar a nuestro Señor, porque después viene la resurrección, están juntos los dos acontecimientos, ellos hubieran destrozado el cuerpo, lo hubieran encontrado si se hubiera escondido, o sea, hubieran hecho un esfuerzo para mostrar que Jesús no murió, mucho menos que resucitó. Silencio total. Primer siglo de la historia cristiana, nadie se atreve a negar la muerte de nuestro Señor. Mucho menos se atreven a negar la resurrección de nuestro Señor. O sea, si en verdad hubiera sido un movimiento por lo menos proporcional al movimiento que había suscitado este hombre que murió y resucitó, si hubieran sido de alguna manera equivalentes, estos contradictores hubieran hecho propaganda, hubieran escrito seguramente unos anticontraevangelios o cualquier cosa por el estilo para negar. No tenían, ellos no tenían elementos, porque inclusive estaba contrario a la evidencia. Todo el mundo vio morir a Jesús, o sea, es que en el Calvario era evidente que ese hombre había muerto. Tan evidente que había muerto que esos guardias que le pusieron ahí a nuestro Señor de escolta, de vigilantes, que eran unos experimentados en lo que era la crucifixión, que la crucifixión era un arte, eh, pongámoslo entre comillas, pero era el arte de torturar al criminal, oído, no al delincuente, al criminal, que el criminal era más delincuente que el delincuente. O sea, nuestro Señor murió como el peor de los delincuentes. Los tipos tenían ya toda una estrategia y una escuela, habían sido escolados para poder permitir que sufriera bastante aquel que estaba colgado de la cruz. Entonces, cuando ellos llegaron, eso está en el Evangelio, que perciben que nuestro Señor está muerto, no le rompen ningún hueso, porque ellos son testigos oculares de la muerte de nuestro Señor. Y es tan evidente la muerte de nuestro Señor que José de Arimatea y Nicodemo se van para donde Poncio Pilato a pedir ¿qué? El cuerpo de Jesús. Jurídicamente era lo que ellos tenían que hacer para que les pudieran tomar, les permitieran tomar el cuerpo. Certificada la muerte de Jesús, le entregan el cuerpo a estos hombres para que lo entierren. Es lo que vemos aquí en la diapositiva anterior. Por eso aparecen, digamos que varios protagonistas, entre ellos San Juan, obviamente Nuestra Señora, José de Arimatea y Nicodemo están ahí, están vestidos con unos trajes muy especiales, eh, obviamente por la condición económica especial que tenían. Ellos eran de un estatus social elevado, eran hombres adinerados de la época. Bueno, ellos fueron a reclamar el cuerpo de un muerto y les dieron el cuerpo del muerto, certificada la muerte. Ahí, o si no, los primeros en dar el grito, el alarido en el cielo hubieran sido los guardias y junto con ellos Caifás y Anás y todo el resto del Sanedrín, que era una raza de víboras y que habían confabulado para la muerte de nuestros hijos. Estaban convencidos que habían cumplido con su objetivo. Y de hecho lo hicieron, mataron a nuestro Señor. Pero algo que está más allá y que ya pasa a ser un elemento muy interesante a la hora de hablar del acontecimiento histórico, de la presencia de nuestro Señor en la historia, es que la resurrección de nuestro Señor, esto nos tiene que quedar muy claro. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central. ¿Cuántos hombres no murieron por Dios en el Coliseo, en el circo romano, en las catacumbas y en cuánto otro lugar de Jerusalén, de Roma y de sus alrededores no murieron a causa de proclamar esta verdad, la resurrección de Jesús? ¿No le queda más fácil a los apóstoles haber dicho, no saben que esto no lo inventamos, esto es una mentira, esto no conviene, nos va mejor? Hablemos de Jesús, pero ¿para qué hablar? Decir que resucitó eso, no, nos va mejor, duramos más tiempo. No, cristianos, alrededor de unos 10 millones de mártires. No sé si me equivoco, porque la cifra es más o menos esa, según el martirologio romano. O sea, los muertos, las víctimas de la persecución, los mártires, los primeros 3 siglos, alrededor de unos 10 millones. Hombres y mujeres que ofrecieron su vida por decir, Jesús de Nazaret murió en la cruz porque la cruz ha sido fundamental. La cruz como símbolo de triunfo, la cruz, el madero, que por ejemplo los testigos de Jehová dicen que era un palo, que Jesús fue colgado en un palo y no en una cruz, que para qué tenemos una cruz, que eso es mentira.
esta gente no sabe nada de historia. La cruz como la conocemos, era era un instrumento de tortura desde la antigüedad en muchos pueblos. O sea, esto no es una invención de los católicos para darle un estatus a Jesús, no, existía ya. Si no estoy mal, Heródoto tiene citas al respecto de la crucifixión, de la cruz como patíbulo de la muerte. Bueno, entonces estos hombres y mujeres a lo largo de esos 300 años se dejaron perseguir, es que miren que esto no tiene lógica, se dejaron perseguir a causa de un hombre que ni murió, porque lo escondieron, esperaron a que se muriera anciano, será absurdo, que mucho menos resucitó y que todos esos más de 500 personas que lo vieron y que atestiguan en los evangelios y en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, atestiguan haber visto a nuestro Señor, mintieron. Eso convenció a esas primeras comunidades que tuvieron tanta fuerza que ya para el siglo IV, cuando Constantino se da cuenta de que en el fondo el mejor negocio, no voy a demeritar la conversión de él, pero de alguna manera el mejor negocio para él era la conversión. O sea, muere nuestro Señor y si acaso uno de cada 10 judíos o miembros del Imperio Romano en Jerusalén era católico. Ahora, 300 años después, 9 de cada 10 en el Imperio Romano y en el Imperio de Occidente y de Oriente eran del imperio en general, eran católicos. O sea, el mejor negocio para el emperador era hacerse católico. O sea, creció de una manera absurda, absurda en el sentido de descomunal. Eso en función de una mentira, de una resurrección, de una muerte y una resurrección. El sepulcro está vacío. Al tercer día, no a los 3 días, al tercer día. Lucas nos dice, ¿por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y Lucas no fue testigo presencial. En el marco de los acontecimientos de la Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. Triunfo sobre la muerte. No es en sí una prueba directa, está bien, pero la ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo. ¿Será que sí? Podría explicarse. ¿Se lo robaron? Sí. ¿Dónde está? ¿Será que Caifás y Anás no tienen la suficiente capacidad de interacción con el pueblo, de influencia con el pueblo? Porque recuerden, los judíos en su mayoría no eran católicos en la época. Estaba comenzando el trabajo apostólico de los apóstoles y los discípulos. Por lo tanto, fácilmente hubieran encontrado, o sea, en Jerusalén todo el mundo se daba cuenta de todo. ¿Cómo sacar un cuerpo envuelto en una sábana sin que nadie se diera cuenta? Bueno, a pesar de eso, ese sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Es un símbolo, es un signo, es una muestra, es una manifestación de qué? De la resurrección, que el propio nuestro Señor lo promete. Y interesante esto, que el descubrimiento de los discípulos de ese sepulcro vacío es el primer paso para reconocer el hecho de la resurrección. Esto es muy importante. Es el caso en primer lugar de las santas mujeres. Esto es interesante porque entonces es un testimonio inválido. Claro, miren que jurídicamente el testimonio era inválido. ¿Por qué? Porque jurídicamente el testimonio de las mujeres no valía de nada. Así era. En el contexto judío, el testimonio de las mujeres en un proceso jurídico no tenía validez. Entonces, discúlpenme la palabra, pero lo voy a decir, era una estupidez de los discípulos y de los apóstoles colocar a las mujeres como los primeros testigos de la resurrección. Eso para los judíos valía nada. Estaban tan convencidos de la realidad de la resurrección que las mujeres son las que aparecen como primeras testigos. Esto es muy interesante, porque miren que sería contradictorio que ellos queriendo engañar pusieran a mujeres como testigos, si la mujer como testigo no tenía validez. ¿Sí me entienden? Hasta ahí ustedes me entienden el contexto de lo que fue la resurrección. A ver, yo quiero que alguien me diga sí, no, tal vez. ¿Cuánta gente hay por acá? Karim, ahí está. Yo veo aquí un mundo de gente, pero nadie me habla.
puede hablar alguien o decirme, ¿está claro el concepto? Lo que hasta ahora les he dicho, ¿les parece que por ahí vamos teniendo algunos elementos como para decir, ve, si eso como que por ahí puede ser? Sí, ¿Qué les sí, parece? sí, me parece bien. Como que sí, ¿no? Parece que sí. Bueno, seguimos. Esto es el comienzo. Bueno, en primer lugar, entonces lo de las mujeres. Testimonio inválido. Sin embargo, el testimonio inválido lo colocan como lo más válido en el contexto. Me parece interesante. Es la ilógica jurídica de la verdad evidenciada. Después aparece Pedro. Bueno, está todo el relato que hace Juan. Juan sale corriendo, el discípulo que amaba, porque él no dice su nombre, él dice al que Jesús amaba. Él llega corriendo y llega al sepulcro por respeto al Papa, porque ya San Pedro es el Papa. Él no entra de primero, él deja que Pedro entre. Él afirma, Juan afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Esto es muy interesante. Eso supone que él constató que el sepulcro estaba vacío. Y ahí, claro, le llegan todas las lembranzas, los recuerdos de las profecías del propio nuestro Señor. Destruí este templo y yo lo reconstruiré al tercer día. La resurrección. La, Primero empiezan, por la gracia de Dios también, empiezan a atar caos. ¿En qué sentido? En que Dios, también de una manera muy pedagógica y estratégica, fue mostrando que tenía poder sobre la vida y la muerte. Entonces resucitó a este, aquel y aquella. Después tenía poder sobre la materia, paró la tormenta, multiplicó los panes y los peces. Él mismo, ¿no? O sea, sin ninguna agüita, porque no era que echaba una agüita, untaba un aceite. El mayor, digamos que símbolo o signo sacramental que hace es con el ciego, recuerdan que coge saliva y le ponen los ojos, ¿se acuerdan de eso? Eso fue como que lo pero nuestro Señor fue muy prudente en ese sentido, como quien dice, mira, aquí no le echen la culpa al aceite de ruda o al aceite de, no sé, cualquier mata, cualquier cosa, que eso es lo que cura, no. Yo te digo, levántate, tus pecados están perdonados. Y el cuadrapléjico de nacimiento se levantó solo con la palabra, la voz. Entonces él había mostrado que tenía fuerza y poder sobre la creación, sobre la vida y la muerte. Entonces, viendo las vendas en el suelo, Juan dice, vio y creyó. Él constató que el sepulcro estaba vacío, que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente, esto es muy importante, Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal como había sido el caso de Lázaro. No, no, no. La resurrección de nuestro Señor es totalmente diferente, inédita. Por eso les digo, fue una locura de Dios, en el sentido en que puso, sí, porque es que la inteligencia de Dios supera de tal manera nuestra razón que a nosotros nos deja desnorteados. Poner, poner como principio, motor básico y fundamental esa resurrección es una cosa que uno dice, no. O sea, qué difícil comenzar un plan así. Dios lo comenzó de la manera más descabellada para nosotros. Locura para unos, sabiduría para otros. Ahora, importante la resurrección, y por eso es que yo quise hablar de la resurrección, porque inclusive hoy en día uno escucha infelizmente teólogos, se dicen teólogos, por Dios, yo no sé cómo se dicen teólogos, pero se dicen teólogos. Muchos dan cátedra en universidades, muchos dan cátedra en universidades, muchos escriben libros. Yo tengo por aquí un libro de uno de esos pseudoteólogos, me lo regalaron en algún momento, por ahí lo pasé las páginas, no me lo terminé leyendo todo porque la verdad me dio cansancio intelectual. Dice cada barbaridad y es un teólogo muy promocionado, por ahí hay que tener cuidado porque de los conceptos, para hablarlo técnicamente, los conceptos más atacados hoy en día es el de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Claro, usted saque la resurrección del acontecimiento cristológico y nuestro Señor queda prácticamente como uno más. Pues queda hasta en mejor estatus un Lázaro que resucitó. Jesús no. Ahora, la resurrección simboliza la esperanza cristiana en la vida eterna y ofrece consuelo
y es una promesa de redención para todos nosotros. Eso es muy importante. Entonces, por eso es bueno saber que es una realidad. Ahora, después de que murió, que evidente que fueron a reclamar el cuerpo y que el sepulcro está vacío, se empieza a aparecer a las mujeres. Imagínate. María Magdalena y las santas mujeres iban a embalsamar el cuerpo de Jesús. Fueron las primeras en encontrar al resucitado. Así las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección para los propios apóstoles. Y ellos le creyeron. Claro, tanto así que Juan salió corriendo. Juan, San Juan y Pedro. Pedro, llamado a confirmar la fe en sus hermanos, ve por tanto el resucitado antes que los demás, y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. Eso me parece importantísimo. A ver si ustedes tienen otra. Ah, sí. En verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Eso es un texto que también está en Lucas. Entonces es inédita. Por eso es esencialmente diferente la resurrección de nuestro Señor. No es ni siquiera esta resurrección. Ahí vemos a Lázaro. Lázaro, perdón. Lázaro resucitado por nuestro Señor. Nuestro Señor quiere dejar en evidencia que este hombre estaba muerto. Tanto así que una de las hermanas dice, ya huele mal. Medio Sanedrín. Miren cómo uno de los de la foto está tapándose. ¿Sí ven? Está tapándose con un paño, recordando ese mal olor, obviamente la putrefacción de la carne que es nauseabunda. O sea, este hombre estaba envuelto ya en sábanas, sepultado más de 2 días, porque nuestro Señor quiso, a él le avisaron que estaba muy mal, y nuestro Señor quiso esperar la muerte, y quiso esperar la muerte ¿para qué? Para que la resurrección de Lázaro fuera motivo de glorificación para el Hijo de Dios. Una de las muestras del poder de Dios sobre la vida y la muerte. Pero Lázaro resucitó y murió. O sea, él no resucita en cuerpo glorioso. Lázaro resucita en cuerpo padeciente. Entonces no es lo mismo que la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Mucho menos la hija de Jairo. Ah, no, ella está dormida. Nuestro Señor la levanta. O sea, está el poder de él. Ahí está Pedro y Juan. Pedro, Juan y Santiago. Es que Santiago lo muestra muy parecido a nuestro Señor al fondo. ¿Sí lo ven? Eran familiares. Entonces le dice, levántate, la niña está durmiendo. Tiene tal poder sobre la muerte que es solo un susurro y la historia de esa familia cambia. Porque ahí está Jairo, prominente, también en el contexto religioso y social de la época. Eso era un impacto impresionante. Esto iba llenando, iba acumulando una serie de triunfos de nuestro Señor que el Sanedrín no aguantó. De esa manera no aguantó que cuando se da el hecho de la resurrección de Lázaro, ahí es donde ellos deciden, no, a este hombre hay que matarlo. Se define la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta niña también, no sé hasta qué edad habrá llegado, yo no conozco la historia, muy seguramente estará por ahí, en algún evangelio apócrifo o algún historiador, no, yo no tengo idea, la verdad, no he investigado al respecto, me parece interesante saber de ella, seguramente tuvo una vida santa, pues con semejante regalo de Dios. Pero ella murió a los 20, 30, 40, no sé si martirizada o de anciana, de edad, de cualquier enfermedad, murió. Es una resurrección diferente a la de nuestro Señor. Aquí es otro contexto. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo no fue un retorno a la vida terrena como las resurrecciones de Jairo, de la hija de Jairo, del hijo de la viuda de Naín, de Lázaro, no. Fueron acontecimientos milagrosos, sí, pero volvían a morir a una vida terrena ordinaria. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es diferente. En su cuerpo resucitado, Él pasa de la muerte a otra vida que está más allá del tiempo y del espacio. ¿Por qué? Porque es un cuerpo resucitado, glorificado. En la resurrección, el cuerpo de nuestro Señor se llena del poder del Espíritu Santo y participa plenamente de esa gloria de la eternidad. El alma glorificada infunde en el cuerpo esa fuerza. Cuerpo y alma glorificados. Participa de la vida divina en el estado de su gloria. Tanto que San Pablo puede llegar a decir, oído, San Pablo lo dice aquí, carta, la primera carta a los Corintios, dice, em, San Pablo puede decir que Cristo es el hombre celestial. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 35. Muy bonito. Esto no queda por acá.
se dio, se dio ese acontecimiento, seguramente se dio el acontecimiento. Con certeza que se dio el acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor. Como con certeza se dio la resurrección de Lázaro y la resurrección de esta niña, de la hija de Jairo, con toda seguridad. Pero ustedes sabían también que se habían dado otra serie de resurrecciones, no voy a nombrar aquí toda la resurrección a lo largo de la historia, pero de San Francisco de Asís, por ejemplo, se habla de por lo menos, oído, se habla hasta cuando Tomás de Celano cuenta la historia de San Francisco de Asís, habla de la resurrección de 5 niños, hechos registrados durante el siglo XIII, época en la que vivió San Francisco de Asís, contemporáneo de Santo Domingo de Guzmán, etc. Esta escena, por ejemplo, representa una de las resurrecciones, fruto de la oración y de la intercesión de San Francisco de Asís. Es muy interesante. Entonces, no son casos aislados que se dieron 2000 años antes. No, 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 no. Los tenemos aquí, más recientes. Vengámonos más para acá. Casi que 300 años. Nos vamos a encontrar con una Santa Teresa la Grande, Santa Teresa de Ávila. El sobrino de la santa, cuando era niño, apareció muerto en la casa de Ávila, donde iba a haber un convento. El niño volvió a la vida tras las oraciones de Santa Teresa la Grande. Y estos y otros hechos más se cuentan al respecto de Santa Teresa y de la resurrección. Fuerza impresionante, la de una mujer que inspiró su vida en aquel que se dice que murió y resucitó. Vea, pero cómo hay coherencia en la vida de esta mujer con la vida del hombre que le inspira a entregarse con radicalidad a la práctica de los mandamientos. Y aquí otro hecho milagroso también, ya es un caso de un abad Cartujo en Francia, el abad Bosón. Estamos en el siglo XIV, mediados del siglo XIV. Un albañil cae de un andamio y el superior, el fraile, Bosón reza y el hombre después de haber muerto, resucita. Así de sencillo, aquí está. Así de sencillo y así de complicado. Se dio el hecho también curioso de un hombre también que inspiró su vida, inspiró su perfección también en función de aquel que murió, como dicen, y resucitó, como dicen. Oído con esto. Cristo resucitó entre los muertos como primicia de los que durmieron. Del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos vivirán en Cristo. Palabra de Pablo, un hombre que fue formado con los mejores exégetas, escribas de la época. Gamaliel, un hombre reconocido eh, nacionalmente en el contexto judío por su conocimiento con la escritura. Este hombre se convierte y después va a hablar de un Cristo resucitado. O sea, se tenía el vicio de hablar de Cristo resucitado, y Cristo resucitado por acá, y Cristo resucitado por acá, y Cristo resucitado por allá. O sea, se le volvió a él pan de cada día. Estaba convencido de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. Oído, este elemento se da para muchas confusiones en la iglesia. Entonces, hay algunos que dicen, esos teólogos que les hablo ahora, que dicen que la resurrección de nuestro Señor es un mito. Bullman y otros más que ahorita las voy a compartir. Esta gente dice que nuestro Señor no resucitó como nosotros lo conocemos y nos lo ha revelado y ha enseñado la iglesia, que retoma la vida y con gloria, cuerpo y alma, después va a subir a los cielos. No, la resurrección fue una experiencia interior en el corazón de la iglesia primitiva. O sea, ustedes pueden creer que hay gente hoy en día que reduce el acontecimiento de la resurrección a un contentillo, a una alegría espiritual. No, esto fue un hecho histórico, sucedió. Bueno, decir un hecho histórico ya es redundante. Aconteció, listo, certificado de tal manera que los hombres ofrecieron su vida por este hombre, ese que murió y que resucitó. Pero ahora, para darle fuerza a este contexto sobrenatural, tenemos que tener muy en cuenta que en él, nuestro Señor Jesucristo, una vez resucitado, nosotros, como cristianos, saboreamos los prodigios de un mundo futuro, porque ya Él fue de primero. Ya, yendo Él,
nos abre el camino y nos invita a que todos vayamos también. ¿Sí? Si el primer pecado se contagió, nosotros nos contagiamos del primer pecado por el hecho de pertenecer a la familia humana, así de sencillo. Ahora, por el simple hecho de pertenecer a la familia humana, después de que Dios se encarna, tenemos también las puertas abiertas para gozar de la eternidad. Esto es otra cosa, nos pone en otro panorama. Ahora, en los artículos de la fe, en el credo, nosotros proclamamos, creo en la resurrección de la carne. Están 15 minutitos. Creo en la resurrección de la carne. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. Eso no lo inventaron ni los padres de la iglesia, ni se lo inventaron en la Edad Media, ni lo metió a la fuerza en la cabeza de los cristianos la Inquisición, porque hablan mal de la Inquisición sin saber que el nombre de la Inquisición siempre fue la Santa Inquisición. Falta de conocimiento también, a veces nos dejamos enceguecer sobre esas instituciones tan lindas que tuvo la iglesia en la historia. No, eso fue entonces, eh, ¿qué digo yo? Mm, Presionado en el corazón y en la cabeza de hombres y mujeres en la iglesia para que eso le diera fuerza al dominio que la iglesia tiene sobre nosotros, porque estamos alienados, somos esclavos. Ya hay que hacerle creer a los cristianos que Jesús resucitó. Desde el primer momento la gente acreditó en la resurrección de nuestros hijos. Las conversiones de los primeros cristianos eran en función de que de la resurrección, no solo de la muerte. Muerte murió todo el mundo. Murió Pedro, murió el mismo Pablo, murieron. ¿Cuántos no murieron? En la resurrección. ¿Cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Eso lo reclama Pablo. No faltaba la víbora que apareciera en medio. Si en medio del colegio apostólico apareció un Judas nauseabundo y putrefacto de corazón, las primeras comunidades cristianas habían esas ovejas negras irreconciliables con Dios porque terminaban traicionando. Pablo los llama a la conversión y al cambio de mentalidad. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, van a nuestra predicación, van a también nuestra fe. O sea, apague y vámonos, esto no sirve. Esto es puro cuento. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Oído, importantísimo. Y sobre eso yo voy a colocar un testimonio ahí más adelante de Tertuliano. Ustedes alcanzan a leer abajo lo que dice. Si esto se me va aquí. Ay, que se me fue por acá. Se me fue para donde no era. Tertuliano. Tertuliano. A ver, un momentico. Tertuliano nos va al siguiente testimonio. A ver si esto me funciona acá. Esto es una imagen profética de lo que va a ser la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Resucitan los muertos, unos padecientes, van a irse al infierno con cuerpo y alma al infierno por toda la eternidad. Y otros en cuerpo y alma a la gloria eterna, la resurrección de los muertos después del juicio final. Aparece un testimonio aquí muy interesante. Y se me fue, yo no sé cómo. Ya. El testimonio de este hombre, Quintus Septimius Florens Tertullianus, nace alrededor del mediados del siglo segundo, año 160. Miren que, o sea, un siglo después de nuestro Señor. Para nosotros es evidente, es clarísimo la existencia de un Napoleón, siglo XIX, la existencia de un Alejandro Graham Bell, cuando hablamos de los grandes inventores de los primeros tiempos del siglo XX, final del siglo XIX, los hermanos Henry Ford, el automóvil, los hermanos Wright, aviación, nos llevan alrededor de 100 años. Aquí más o menos Tertuliano está a unos 120 años de nuestro Señor más o menos. Padre de la iglesia, prolífico escritor, escribió abundantemente. Padre de Tertuliano fue centurión en el ejército romano en África. Este no era cualquiera. O sea, yo es para que tengamos el contexto, no es que... Entonces la iglesia al inicio, en su génesis, entonces, yo no voy a demeritar lo que es no tener un peso en el bolsillo, porque yo he tenido momentos en que no he tenido un peso en el bolsillo. Eso no lo demerita a uno como ser humano.
Pero entonces, para demeritar la iglesia o queriendo demeritar a la iglesia, dicen que no. La, la pobreza de la iglesia en el inicio no era solamente intelectual ni de voluntad, sino también económica. Entonces era lo peor de lo peor que terminó consiguiendo un pretexto para proyectarse en el Imperio Romano y listo. Y se dejaron llenar de mentiras por los apóstoles. No, 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 este hombre era de lo más preeminente que había en la época. Sin hablar de un Juan, Santiago, los hijos de Zebedeo, que eran empresarios de la pesca en la época. Habíamos hablado ya de José de Arimatea y Nicodemo. O sea, hacían parte de la clase dirigente, religiosa y social de la época. O sea, si este hombre que ni murió o que no murió en la cruz y que no resucitó, ¿cómo llevar a la conversión a este tipo de personas? Este, un alto, un estatus, digamos, bien renombrado en el contexto, se convierte al cristianismo a finales del siglo segundo y llegó a ser uno de los mayores teólogos de la cristiandad del siglo tercero. Esto ya tiene implícito que era un hombre que acreditaba en la muerte de nuestro Señor y que acreditaba obviamente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero esos testimonios no son los únicos. Nosotros tenemos testimonios científicos. Tenemos el testimonio histórico de este papiro. ¿Sí ven la foto? Ese es un trozo del papiro 7Q5 de Qumran. Al lado del Mar Muerto se encontraron unas bibliotecas guardadas en unos jarrones eh, y eran trozos de escritura, papiros. Eso es un hallazgo que fue un acontecimiento magnánimo. Resulta que este pergamino, este papiro, perdón, revela un texto de Marcos, perdón, capítulo 6, versículo 52. El Evangelio de Marcos, que seguro que nosotros conocemos por, digamos, una convención de los biblistas y exégetas, es que ha sido escrito entre el año 68 y 73. Pues resulta que no, según este papiro que se encontró en esas cuevas de Qumran, ese fragmento fue datado, o sea, tiene origen en el año 50. Por lo tanto, esto cambiaría el esquema. El primer texto escrito en el Nuevo Testamento fue Marcos, 50 después de Cristo. Eso significa, miren, es más, los papirólogos colocan una franja entre el año 50 antes de Cristo y 50 después de Cristo. Uno diría, no, pues ¿cómo lo van a escribir? ¿Cómo van a escribir sobre Jesús antes de Jesús? Claro, entonces la lógica queda ¿en qué lado? En el lado de después de Cristo, o sea, 15 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una cosa, o sea, el testigo o el testimonio más contemporáneo está aquí, en este texto del papiro 7Q5 de Qumran. Busquen en internet Qumran, así como aparece ahí, Qumran con Q, Qumran. O sea, eso quiere decir que 15 años después de la muerte, dicen que murió, yo no sé, que resucitó también dicen. Este hombre, Marcos, ya escribió un texto sobre Jesús. Y curioso es que ese texto y los demás papiros, porque son varios papiros que se encontraron en Qumran, el Mar Muerto, son varios papiros. Esos papiros coinciden con lo que nosotros tenemos hoy en día en la escritura. Se mantuvo la tradición por 2000 años. Los textos que nos llegaron a nosotros a nuestras manos gracias a la traducción magnífica que hizo, yo voy a corregir aquí de una vez, ustedes me van a perdonar, pero yo creo que aquí hay un error. Está bien, ya, me voy. Pum, estamos acá. Em, 50, años 50. Este hombre escribió, y en los textos del siglo cuarto que tenemos nosotros gracias a San Jerónimo, el contenido es el mismo. Entonces, eh, la ciencia confirma que estos hombres existieron, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago, etcétera. Todos los que escriben en el Nuevo Testamento, textos encontrados y datados en el año 50. Eso es muy importante.
Mira, aquí tengo otras fotografías de los papiros 7Q41, 7Q42, 7Q5, y todos tienen una relación específica con los textos del Evangelio. O sea, nosotros no estamos fundamentados en una religión que fue impuesta, que es mítica. No, hay unos testimonios escritos, oído, testimonios escritos. Y eso tiene que ver con la veracidad de los evangelios. Son documentos escritos. Ahora, las pruebas arqueológicas hay que buscarlas en el mundo de la papirología. Esos son papiros. La ciencia ha experimentado un avance impresionante en los últimos años. Y esos hallazgos, el Mar Muerto, o llamados rollos del Qumran, certifican la autenticidad del Evangelio. Eso es importante. Entre los fragmentos que disponemos actualmente, el más antiguo es el papiro 52, fechado alrededor del año 125, oído. De los fragmentos que tenemos posteriores a estos papiros, el más antiguo es del año 125 y se conserva, oído, del año 125 y se conserva en Manchester. En Inglaterra se conserva ese papiro del año 1200, desde el año 125, donde la misma historia, aquel mito de la muerte y resurrección de Jesús, está ahí plasmada en ese texto del siglo segundo. Hasta el hallazgo de este papiro 52, el más antiguo que nosotros teníamos en el radar era el papiro P45, que había sido datado, o sea, como fecha de origen más o menos por el año 250, siglo tercero. Y ese papiro tenía ya los 4 evangelios. Pero, bueno, en fin, esos son algunos. Aquí tengo yo, porque se nos va yendo el tiempo, ya son las 8, por Dios santo. ¿Ven estos personajes ahí? Yo les decía que infelizmente dentro de la iglesia hay algunos que se atreven a pontificar, porque ahí sí pontifican, esos son más de dogmas que de dogmas, es el Papa y la iglesia. Esos sí dogmatizan, ellos imponen las verdades. Esas sí las forzan a entrar en la cabeza y en el corazón de los fieles. Y no acreditan en nuestro Señor, lo muestran como un superhéroe idealizado por unos judíos rezagados de los primeros tiempos. Este Rudolf Bullmann, que no es el de bigotico arriba, sino el de bigotico abajo, que ustedes tienen hasta cierta parecido en la mirada, pues resulta que siempre los alemanes se caracterizaron, inclusive antes de ser país alemán y siendo reinos, imperio, o sea, estando en esa zona un imperio, la región de Alemania siempre se caracterizó por tener muy buenos teólogos. Y, y durante el siglo XX, la teología se dicta y se dictó siempre en las universidades, así las universidades no fueran teológicas. O sea, la cátedra de la teología era una cátedra o es una cátedra común en Alemania. Pero también de eso se aprovecharon muchos los revolucionarios protestantes, Lutero y sus secuaces, para hacer proliferar sus ideas revolucionarias. Este hombre Bullmann, a quien el Papa Benedicto XVI, como Joseph Ratzinger, tuvo la oportunidad de desmentir muchas veces, inclusive en el Jesús de Nazaret, en la colección de Jesús de Nazaret, desmiente varias de las tesis de Bullmann. Bullmann era una cosa horrorosa, que viviendo en Alemania, dando clases en Alemania, ya cuando toma el poder Hitler, de tal manera el hombre enseñaba barbaridades y desprestigiaba o apuntaba a desprestigiar la iglesia, inclusive el mismo pueblo judío, que de las únicas cátedras de teología que se mantuvieron durante la época del nazismo en Alemania fue la cátedra de Bullmann. Claro, un teólogo revolucionario protestante, liberal protestante. Este hombre es de los que dice esas barbaridades que dice allá abajo. Por Dios, ¿quién me quiere leer? ¿Quién quiere leer esa barbaridad que dice ahí? A ver, Eh, a ver. ¿Quién?
el único elemento histórico de los evangelios que quedaría a salvo es la cruz. El resto, incluida la resurrección, sería un mero símbolo. O sea, ¿ustedes se imaginan si toda la escritura fuera un símbolo y nos quedamos solamente con la cruz? ¿Qué es de la iglesia? ¿Qué es de la gracia? ¿Qué es de los sacramentos? O sea, se desmonta todo. Entonces, el asunto de la resurrección es fundamental a la hora de nosotros hablar de cristianismo, de catolicismo, porque el verdadero, repito, el verdadero cristianismo se centra en las creencias de la Iglesia Católica, ¿no? Eso tenemos que decirlo con todas las letras, hablar de hermanos separados, esos hermanos separados es mucho más que separados, o sea, hermanos enemistados literalmente, porque en el corazón de unos y otros no está la misma verdad, y la verdad es una, la verdad es la verdad en la Iglesia Católica, y eso pues no tiene discusión. Pero digo, para saber a qué nos enfrentamos, y infelizmente, oiga, les voy a decir algo, ustedes no me van a creer, pero lo sé por experiencia. No sé hoy en día cuántos, pero hasta hace unos años, varios seminarios en el mundo dictaban teología teniendo como punto de referencia a este hombre, Bullmann, amigo de Hitler, y los únicos que quedó predicando teología durante el nazismo. Imaginen ustedes, o sea, cómplice del nazismo. Ahí está. Eso es una barbaridad. Y eso se lo voy a dejar como antojo. Autenticidad textual de los evangelios. Única en la literatura universal. O sea, nadie, ninguno. Aquí yo voy a hablar de Aristóteles y de otros más. Muy rápido se lo voy a mostrar aquí. Aristóteles, Virgilio, Ovidio, Cicerón, César, Horacio. Esto lo voy a contar después. Pero para que sepan que dentro de los textos de la literatura universal, los que mayormente tienen una fundamentación científica de que son originales de los primeros tiempos son los evangelios. ¿Por qué? Les voy a dar la clave en la próxima clase, para que no se me despeguen y me lleguen a la clase, porque si no, no me van a llegar. Además de eso, vamos a hacer una actividad en conjunto la próxima clase para que tengan presente un computador. Yo voy a ir ahí dando las instrucciones acá y ustedes van a ir siguiendo el ejercicio porque les voy a mandar 3 libros, oído, 3 libros. Y ustedes con esos 3 libros van a trabajar lo que yo les voy a compartir en la próxima clase. Nos quedan algunas diapositivas todavía para nosotros hablar sobre la resurrección y sobre eso hacemos un trabajo para tomar elementos históricos y que esto nos quede aquí muy claro para que el corazón se inflame de amor con respecto a nuestro Señor. Ahí estamos en la mitad. Mire, si ustedes ven abajo, ahí, a ver aquí que se me fue esto para otro lado, esto se va para todos los lados. Bueno, estábamos en la mitad, ¿sí? De hecho, nos falta la mitad. La próxima clase podemos ir un poco más rápido, pues sin demeritar la explicación y tratamos de hacer la tarea. Nos quedan 4 clases, hermano Marco, y a no ser que las autoridades digan otra cosa, paramos antes de las 4 clases, pero esto se pone, ahora es que se pone bueno. Hermano Marcos, estamos en sus manos.